ha levantado bastante polvareda por toda la provincia y algunas manifestaciones también a nivel nacional. ¿Qué opinión te refiere esta ley? Bueno, lo primero que hay que decir es que yo creo que es absolutamente legítimo cualquier tipo de expresión de parte de los trabajadores y que siempre es bueno en democracia que el pueblo se exprese. Pero también yo digo que esta ley únicamente se puede entender, comprender y terminar de dimensionar teniendo en cuenta el contexto. Es una ley que obviamente tiene unas características especiales. Es una ley, primero y principal, que es una ley que viene a atender una emergencia generada por el contexto. Recordemos primero de dónde venimos. Nosotros venimos de 4 años de macrismo que han sido los 4 peores años económicos de quizás de la historia democrática, con una crisis únicamente comparable con la crisis del 2001, con un gobierno nacional que se había prácticamente retirado de la asistencia a la provincia de Entre Ríos. Recordemos que Macri, desde que pierde las elecciones el año pasado, desde que pierde las PASO, hasta diciembre, le recorta realmente, digo, no nominal, pero sino presupuesto real a partir de lo que es la licuación por inflación, casi 4.000 millones de pesos a la provincia de Entre Ríos. Además, que quita, y ya había quitado lo que era el fondo solidario de la soja, que eran fondos que venían directamente a los municipios para realizar obras públicas. Y ni hablar de lo que es el aparato productivo, que estábamos sumergidos en una economía netamente de corte especulativa, que no tenía en cuenta la producción nacional, donde el empleo privado venía en franca decadencia y con la consecuencia de la decadencia del empleo privado es la insolvencia del Estado, porque la verdad no hay una discusión acá si le tiene que ir bien al privado o al Estado, sino que si le va bien al privado, le va a ir bien al Estado, porque el Estado recauda del privado y el privado necesita al Estado para poder desarrollar sus comercios. Ahora, con respecto al Perdón, porcentaje. Sí, termino sí, porque sí, sí. en ese marco es que Gustavo Bordet asume su segundo gobierno, Alberto Fernández asume su primer gobierno, y la verdad es que el coronavirus provocó un desastre aún mayor. En la provincia de Entre Ríos, a partir de las restricciones por la circulación del virus, se llegó un mes a la caída del 50% de la recaudación. Después se mejoró bastante y más o menos se estancó en un promedio de una caída de un 40% de la recaudación de impuestos provinciales. Y es en ese marco que se toma una medida de estas. Es decir, que únicamente se puede entender la medida si se entiende la dimensión de la crisis a la que estamos asistiendo. Claro. Es una ley que está dejando afuera el 85% de los trabajadores provinciales. Es una ley que está grabando sobre ingresos brutos de las entidades financieras, sobre ingresos brutos de las empresas de medicamentos, pero es una ley que viene a atender una emergencia y una urgencia que tiene la provincia de Entre Ríos, y es necesario remarcar que la ley es temporal. Es una ley que tiene vigencia 1 año, con el compromiso de Ángel Giano en la Cámara de Diputados, que adoptó antes de votar la ley, de intentar sacar lo antes posible a las personas que comienza a agravar la ley, que son las personas que cobran 75.000 pesos, de intentar sacarlos a partir de la implementación de un impuesto a las plataformas digitales. Pero la idea es que esta ley únicamente esté en vigencia 1 año, si bien es prorrogable. Esperemos que la provincia pueda recuperar su aparato productivo, pueda comenzar a volver a recaudar y no sea necesario prorrogarla. Claro, a las personas que cobran menos dinero, ¿no? Del valor nominal. Hay una duda que tengo, porque el impuesto inmobiliario a las personas que tienen más de 1.000 hectáreas es solamente el 10% anual, y no así en las personas a los que van a ingresar en esta nueva etapa de los 75.000 pesos, se les va a descontar el 16% mensual. No, o sea, si hago una sí, comparación es mucho más. Lo que pasa es que una cosa es un incremento en los
los aportes jubilatorios y otra cosa es el inmobiliario rural. No es una materia comparable. Digo, Claro, sí, son conceptos, además de son conceptos distintos. Ujú. Digamos, porque uno está descontando sobre el bruto de un sueldo y el otro es sobre el valor de una propiedad. Ujú. Porque la persona que tiene las 1000 hectáreas no es que dispone de ese dinero todos los meses. Claro, claro. En realidad son conceptos distintos. Ujú. Perfecto. Con respecto a esto, ¿quiénes van a controlar a las droguerías? O sea, el gobierno obviamente lo debería hacer, pero ¿se va a hacer un control más estricto con respecto a que no lo trasladen a los medicamentos que... Bueno, obviamente la mayoría de los medicamentos tienen precios regulados. Ujú. En ese sentido no es directamente trasladable como si fuese, por ejemplo, el costo que tiene una carpintería para fabricar una silla. Ujú. Es lo mismo que las empresas de combustible y los bienes esenciales tienen precios regulados. Si hay Claro. algunos medicamentos de venta libre, quizás esos medicamentos que no estén fuertemente regulados por el Estado sea más fácil que las droguerías lo puedan trasladar. Pero en principio, si hay un seguimiento inteligente sobre el precio de los medicamentos, que de hecho lo hay, digamos que eso es potestad del Estado Nacional, es sencillo de que eso no se traslade directamente. Claro. Lo mismo ocurre, por ejemplo, Pedro, con el costo de las entidades financieras sobre los créditos. Claro. Una entidad financiera no puede cobrar, un banco, básicamente no puede cobrar lo que se le ocurre de interés, sino que eso está regulado con un margen por el Banco Central. Lógico. ¿Qué opinión te merece los agravios que han tenido el diputado y el senador con respecto a esto? Porque si bien uno puede estar no de acuerdo o estar de acuerdo, pero los agravios, ¿qué opinión te merece esto? No, nosotros repudiamos todos tipos de agravios, no solamente hacia nuestros compañeros Juan Coso y Adrián Fuerte, sino me parece que como una forma de hacer política. Lamentablemente estamos acostumbrados de parte de la dirigencia de la oposición a que esto es así. Nosotros hemos tenido y nos hemos enterado que algunas dirigentes de un partido con representación en el Consejo Deliberante ha incentivado los escraches hacia nuestro diputado y nuestro senador. Y lo único que se puede decir de eso es que no es la forma de hacer política. A mí me parece que nosotros tenemos que discutir las ideas. Si nosotros en vez de discutir ideas vamos en contra de las personas, estamos errados en el camino. Adrián, Juan, cualquier funcionario, es perfectible su tarea, somos todos seres humanos, nos podemos equivocar, podemos votar para algunos bien, para otros mal, pero nadie quita y eso no permite que nadie lo pueda salir a escrachar y a meterse con bajezas como se ha visto en las redes sociales. Claro. La verdad es que es una lástima que parte de la oposición tenga aún hoy una forma de intentar destruir, porque la verdad es que con eso no se construye nada, de intentar destruir de esa manera. Con respecto al COVID-19, esto que estamos viendo todo y que obviamente nadie quisiera estar en el lugar de los que les toca, ¿cómo ves los ingresos a Villaguay, ya que más de uno de los concejales y personal jerárquico de la municipalidad lo está haciendo en los accesos, trabajando y colaborando? Dame un panorama de cómo se vive allí. Bueno, yo ya he ido a colaborar 3 veces, estaba yendo los días sábados por la mañana, que es cuando digamos, me permitía que tenía un momento libre, sobre todo por 2 cuestiones. Quizás hay algo que la ciudadanía no termina de dimensionar lo costoso que es para el municipio y para la provincia, digo para la provincia también, porque la provincia tiene personal policial permanentemente en el acceso, de disponer de la logística para tener 2 controles, uno de ingreso y de egreso en el acceso sur y 2 más en el acceso norte. Imagínense que son 24 horas al día que uno necesita por lo menos 4 personas, digo por lo menos, 4 personas ahí para controlar absolutamente a todos los vehículos que entren y salgan y que estén regular. Primero hay que decir que la ciudadanía hace muchísimo más sencillo el trabajo. La ciudadanía ha asumido muy bien este tipo de controles y los ha tomado como propios. Siempre se agradece que el control sea así y se entiende que es para cuidar a las personas de Villaguay. Después siempre hay alguna persona o que se olvida la documentación o que tiene algún problema con la documentación,
pero se intenta de resolver en el momento, digo, se intenta de hacer más sencilla la vida de las personas con los controles. Es decir, los controles están para controlar, para simplificar la vida, porque si llega a entrar el Sí. COVID-19 sabemos lo que puede llegar a ocurrir acá, lo que ocurrió en Colón, lo que ocurrió en Paraná, lo que está ocurriendo en Villa Paranacito, por ejemplo, que la verdad es que si llega a entrar es un contratiempo para todos. Es la única manera que tenemos de hacerlo. La mejor forma de combatir esta pandemia es cuidándonos, cuidando quién egresa a la ciudad, intentando tomar la temperatura a los que ingresan de la mejor manera posible, desviar a las personas que están de paso. Villaguay, al ser el centro de la provincia, tiene mucha gente que está de paso y quizás está de paso de zonas de riesgo. Sí, sí, sí. Esas personas desviándolas por los lugares donde no está tan urbanizado, que no pasen por calle San Martín, que no pasen por calle Balcarce. Entonces los controles están funcionando muy bien. Para mí han sido un gran acierto con la municipalidad como gran coordinadora, pero con las fuerzas de seguridad, gendarmería, con la policía, contribuyendo muchísimo. En caso de que, porque hay muchas, vemos en las redes sociales que por ahí ingresan taxis, los conocemos por el color, por ser amarillo y negro, que son de Buenos Aires, que ha habido, y que algunos camiones que por ahí han pasado, a esas personas se las acompaña si vienen a la ciudad, si tienen el permiso correspondiente. Sí, una persona si tiene el permiso correspondiente no se le puede impedir el paso por la ciudad. Lo que sí se puede hacer es darles todas las recomendaciones y brindarle el acompañamiento necesario. Lo que se hace es se los asesora para que se desvíen por el tránsito pesado, y en el caso de si es sumamente estricto y necesario el ingreso a Villaguay, de que tomen todos los recaudos posibles para que no tenga contacto con mucha gente dentro de nuestra ciudad. ¿Cómo se está trabajando también desde los SIC? Porque bueno, obviamente también están trabajando atendiendo a la gente de los barrios, porque esto también sigue funcionando y sigue. En lo que es lo sanitario en otros aspectos, no solamente en el COVID, porque también seguimos enfermándonos de otras cosas, ¿no? No, bueno, eso quizás es una pregunta un poco más pertinente para la Dirección de Salud. Yo sinceramente no tengo el acceso como hoy están trabajando, pero los centros de atención primaria siguen brindando los servicios que brindaron siempre, y se está haciendo todo lo humanamente posible. Quizás no se ve tanta presencia de algunas otras campañas porque la presencia del COVID es como que tapó todo, claro. Pero siguen, y se siguió, por ejemplo, la campaña de descacharrado del dengue, no se le quitó ni un peso de presupuesto, siguió con el mismo énfasis, la misma dureza. Hoy no la vas a ver porque hoy el dengue no se reproduce por el frío. Claro, entonces, cuando vuelve a hacer calor, vos vas a ver que va a volver a tener presencia mediática. Sí, sí, sí. Pero ese tipo de campañas no se dejaron y no se retrocedió nada en eso, sino al contrario, porque son enfermedades a las cuales todavía tenemos que seguir estando encima y seguir atendiendo. Quizás algún desprevenido puede decir, no, el coronavirus hizo olvidar el dengue. No, lo que pasa es que busquen un mosquito hoy, digo. Sí, por la temporada. Es la temporada. Y con respecto a la asistencia que están realizando, obviamente hay mucha gente que no puede trabajar, que no puede movilizarse mucho, y sé que de Acción Social se están haciendo un trabajo enorme, pero me gustaría que me lo cuentes más o menos cómo se está trabajando allí. Sí, bueno, el trabajo de la Dirección de Desarrollo Social es un trabajo descomunal. La verdad es que es una de las direcciones que lamentablemente, digo lamentablemente porque nosotros cuando tenemos con el proyecto de país que nosotros defendemos, soñamos que sea la dirección de producción la que más trabaje, que sean los microcréditos, que sea la ayuda a los emprendedores, que sea la oficina de empleo, teniendo currículum porque el sector privado los va a pedir, como en algún momento ocurrió. Queremos un parque industrial que crezcan, pero lamentablemente en los 4 años de gobierno de Mauricio Macri, con el modelo económico que destruyó el aparato productivo del país, la Dirección de Desarrollo Social fue una de las que más presupuesto necesitó en su incremento. Hoy se está haciendo todo lo posible, primero para sostener a las personas que están más abajo y que quizás dependen su propia subsistencia de la ayuda directa del Estado con módulos alimentarios, pero también se está haciendo un seguimiento de las otras personas. Si bien la municipalidad es imposible llegar a todos, también tenemos un Estado Nacional presente que ha tenido, por ejemplo, lo que es el IFE para las personas que se vieron impedidas de trabajar durante
los meses de pandemia, que la verdad es que ha sido un beneficio importante para la provincia de Entre Ríos. Fue algo así como 40 y pico, casi 50 millones de pesos, que van directamente, primero, a no dejar caer a esas familias que no están trabajando, y después que van al consumo. Porque la persona que cobró el IFE no es que lo guardó, sino que va al consumo y compra en el kiosco de la esquina, compra en el almacén, compra en el mercado, compra en el supermercado. Entonces eso también ayuda a sostener al privado, a la persona que vive de eso. Digamos, en ese sentido creo que fue una política inteligente, y ahora esperemos que sea, si bien en Entre Ríos ya son menos las actividades, son pocas las actividades que aún no se pueden desarrollar, como por ejemplo, bueno, los gimnasios, que parece que el lunes una reunión aquí en Villaguay. Volverían o comenzarían a hablar sobre los protocolos para la vuelta. Las canchas de fútbol 5 aún no han podido volver. Las escuelas de danza, las escuelas de arte son personas, los jardines maternales, los jardines privados maternales, son espacios a los que el Estado tiene que seguir atendiendo sin lugar a dudas, pero por suerte en Entre Ríos el resto de la actividad comercial se activó con todos los problemas que implica una caída descomunal del Producto Bruto Interno. En Argentina se espera por lo menos una caída de 7,5 puntos, 8 puntos del PBI, que es más o menos en relación a lo que está pasando en todo el mundo. Si uno agarra y ve la caída de los PBI mundiales, dice que es el 10% aproximadamente. Sí, se da en todos los países, en los que hicieron cuarentena y en los que no. Brasil va a caer más que Argentina y no tuvo una cuarentena ni siquiera administrada. Digo, entonces el coronavirus es un problema real para la economía, porque la verdad es que se partió la economía mundial. ¿Cómo están trabajando en el Consejo? De hecho, no sé si lo están haciendo de manera virtual o están en presencia, van al Consejo. No, en el Consejo Deliberante estamos trabajando en forma presencial. Nosotros tenemos un espacio bastante grande. Somos 11 concejales, más 2 secretarios y el viceintendente. Podemos guardar la distancia reglamentaria, estamos sesionando con todas las normas de seguridad e higiene, y las reuniones de comisión también hacemos lo mismo. Lo único que se restringió en el Consejo Deliberante es el ingreso de personas extrañas. Las sesiones son públicas, las transmite la radio municipal, y ya con la transmisión de la radio municipal nosotros garantizamos que la publicidad, digamos, de que efectivamente se haga pública la sesión, y lo que sí no se está permitiendo es el ingreso de personas o de periodistas al recinto, porque bueno, en el marco de esta emergencia lo mejor que podemos hacer es cerrarlos y cuidarlos, y además cambiamos la hora, como el horario comercial es hasta las 18 horas, estamos sesionando a las 18:30. ¿Cómo es el ambiente allí con la oposición? ¿Tienen buena relación? ¿Acompañan o ustedes acompañan los proyectos de ellos? ¿Cómo la oposición ha tenido momentos que ha acompañado, y otros momentos en los cuales no ha mostrado la responsabilidad que uno quizás espera de los representantes del pueblo. Pero bueno, son cuestiones que nosotros las vamos hablando. Nosotros respetamos muchísimo el trabajo del Consejo, y en ese sentido las cuestiones de la comisión y cómo nosotros nos estamos desenvolviendo, quizás lo hablamos entre nosotros, pero hemos tenido, dependiendo del proyecto a tratar, la actitud que se ha adoptado. A modo de ir cerrando, porque yo sé que es incómodo estar hablando con un barbijo, no, pero ¿se entiende bien o no? No se entiende, pero es incómodo para vos que estás hablando. No pasa nada. Con respecto al mensaje que se le puede dar a Villaguay, porque muchos dicen que va a caer la economía con este porcentaje que se les va en esta emergencia, que puede afectar a la economía. Otros dicen que puede alentar, y otros hasta avisoran que se va a aprender a cuidar el dinero también. Sí, bueno, quizás el mensaje es, sí, la economía va a caer. No es que muchos lo dicen, eso ya está confirmado. La verdad es que la economía... No, pero por la ley. Por la ley. Por la ley, la ley provincial. La ley provincial. No, la economía, quizás ahí hay un error que también en muchos medios de comunicación se ha instalado, que la economía o cae por una determinada medida del gobierno o que cae por la cuarentena. Eso es falso. La economía no cae por la cuarentena, la economía cae por el coronavirus. Insisto, hay que ver que países donde no se hizo cuarentena, Brasil, Estados Unidos, que no tuvo una cuarentena administrada y prolongada como Argentina, México,
Perú hizo cuarentena. Chile, que Chile salió enseguida de la cuarentena. Uruguay, que Uruguay no tuvo problema con el coronavirus y enseguida levantó la cuarentena. Es más, en Uruguay hasta las clases habían vuelto. Todos los países van a tener una caída de la economía. Todos, absolutamente todos. China que si uno presta atención va a ver que va a crecer un 2%, pero venía creciendo casi el 10%, sí. Es decir, que va a haber un decrecimiento de la economía, va a haber un desaceleramiento de la economía china. Alemania, 7,5%, también con una cuarentena mucho más breve que la nuestra. Entonces, es falso que la economía vaya a caer o por una medida adoptada por el gobierno de la provincia o por la cuarentena adoptada por el gobierno nacional. La economía cae por el coronavirus. Estamos ante la peor caída de la economía mundial que se tenga memoria. Inclusive peor que la de 1930. Sí. De hecho, se la está comparando con la crisis de 1873, ¿sí? Que es una crisis en la cual ni siquiera estábamos conformados como nación, como entendemos las naciones ahora. Sí. O sea, la verdad es que en la historia contemporánea, en la historia moderna, no tenemos registro de una crisis tan grave como esta. Entonces, mundial, a nivel mundial. Entonces la economía no va a caer ni por una medida provincial ni por una medida nacional. La economía va a caer en todo el mundo. Nosotros tenemos, además, como país, un problema que es mundial, que es la economía. Pero tenemos otro problema que también es muy serio, que es la deuda externa que dejó el gobierno de Mauricio Macri. La renegociación de esa deuda y la salida del coronavirus es lo que a nosotros nos va a marcar como sociedad al modelo que queremos. Nosotros estamos convencidos que el año que viene nosotros tenemos que arrancar nuevamente con un modelo que tenga la producción y a la generación de empleo en el corazón del sistema argentino. Nosotros tenemos que apostar a eso. Tenemos que apostar a volver a eso. El mensaje ahora es intentar aguantar este momento, cuidarnos, cuidar sobre todo a nuestros abuelos, cuidar a las personas adultas, cuidar a las personas de riesgo, cuidemos a los chicos, tratemos de aguantar un poco más. Estos son las peores 2 o 3 semanas, según todos los epidemiólogos, en los cuales el AMBA volvió a fase 1. Yo lo que le diría a la población de Villaguay es que trate de moverse lo mínimo indispensable, seguir todas las medidas de higiene, intentar de que el virus no entre en nuestra localidad, tratar de tomar todos los recaudos, que de la economía nosotros estoy seguro que el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal van a comenzar a ocuparse cuando pase todo esto. E insisto, tenemos que prestarle mucha atención a la tarea que está llevando el ministro Guzmán con la renegociación de la deuda. Son las dos cosas que nos van a marcar y que van a marcar la gestión de Alberto Fernández. Yo soy convencido de que el proyecto productivo que tiene Alberto Fernández, que tiene ACULFA, que tiene el Ministerio de Producción, el Ministerio de Economía, puede arrancar el año que viene, digamos, después de que pase todo esto. Pero lamentablemente, hoy el problema que tenemos es la peor crisis en la historia de la economía mundial. Que tengan memoria las 4 generaciones que estamos hoy sobre la faz de la Tierra. Es así de complejo. Para cerrar, Horacio, ¿se está trabajando ya en la legislativa? ¿En la campaña? Sí. No, eso el año que viene. ¿Alguna cosa? No, para nada, no, el año que viene son elecciones, ¿no? Este año yo creo que no tenemos ni tiempo de pensar para las elecciones, tenemos que pensar en cuidar a las personas, ¿no? Bueno, Horacio, muchas gracias por acercarte y que nos traigas algunas novedades con respecto al municipio y bueno, esta ley que ojalá que sea para que la provincia pueda salir adelante y que de una vez por todas sepamos administrar, ¿no? Desde el gobierno nacional, el gobierno provincial, bueno, saldadas las deudas acá en Villaguay, están muy bien en lo que es en el aspecto de la tesorería, pero ojalá que sirva también para rever toda esta situación que viene pasando hace muchos años, ¿no? Sí, igualmente hay que poner énfasis en lo que genera el problema, ¿sí? Y yo soy un convencido de que se va a poder salir adelante en un contexto que esperemos que en un futuro próximo sea mucho mejor, con una economía mundial que tiene que rebotar, porque ha caído tanto que lo único que queda es que rebote. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Horacio. La Redota es una radio comunitaria que ofrece